Buenas noches, jóvenes. El tema vamos a hacer seminario de Historia Universal. El tema de la semana 14, el cual es bizantinos. Bueno, la metodología ya saben cuál es. Es con respecto a, leo la premisa y vamos resolviendo las alternativas. Caso que no sepan, lo explico. A ver, primera pregunta. Nos dice, sobre el Imperio Bizantino, señale lo correcto. 1. Arcadio fue el primer emperador. 2. Belisario y Narcés fueron los generales victoriosos de Justiniano. Tercero, detuvo a los bárbaros de Oriente. Cuarto, el mayor exponente arquitectónico fue la iglesia de Santa Sofía. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿Mm? Ya. En este caso, la alternativa de esta es la respuesta todas, ¿no? Si bien es cierto, Flavio Arcadio es conocido como uno de los griegos de emperador romano de Oriente entre los años 397 395 y 408. Fue alguno de los historiadores en la cual dicen que es el primer emperador del Imperio Bizantino, pero también fue nominado como una de las modernas al referirse pues de que a la mitad del oriente del Imperio Romano se nació la división del siglo IV entre Roma de Oriente y Occidente, ¿no? Entonces, Arcadio sí fue el primer emperador. Belisario y Narcés fueron los generales victoriosos de Justiniano. Uno de las constantes de las carreras militares estaba pues el Belisario. Fue recibido muy poco y bueno, también considerado como uno de los emperadores de Justiniano. Pero aún así logró vencer a la mayoría de los casos en las guerras de los bárbaros, y asimismo era considerado como un genio militar. Se creía que Justiniano sentía envidia por las continuas victorias de Belisario y que rompió todas las expectativas que éste tenía con respecto a Belisario. Asimismo, se asombró por la ambición de poder que también quería de Justiniano el Grande, pero aún así, pues, hay que recalcar que Belisario y Narcés fueron parte del cuerpo militar de Justiniano, y más allá de eso, pues, le trajo muchas victorias, ¿no? A Justiniano. Ahora, detuvieron a los bárbaros de Oriente, claro, en Belisario y Narcés. La mayor exponente o el mayor exponente arquitectónico fue la iglesia de Santa Sofía. De hecho que sí, bueno, que entre la arquitectura bizantina se puede rescatar la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla, y también dentro de esta se encuentran las columnas de galerías superiores de las iglesias de Santa Sofía. Se denomina arquitectura bizantina porque el estilo arquitectónico que estuvo vigente en este imperio, que estuvo vigente, mejor dicho, en este imperio bizantino, fue el Imperio Romano del Oriente. Claro está que ya desde la caída del Imperio Romano del Occidente en el siglo V. Ahora, hay que recalcar de que la arquitectura bizantina se inscribe, o bueno, se dice de que está dentro del marco bizantino y que abarca largos espacios de tiempo, la cual pues ve o se refleja la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, ¿no? En 1453, hasta el siglo quinceavo, ¿no? Bueno, siglo del decimoquinto siglo. Y bueno, pues hay que también recalcar que era un estilo arquitectónico bizantino que coincide con las extensiones geográficas de un imperio bizantino, ¿no? Esta iglesia de Santa Sofía. Entonces acá la respuesta es la B. Sigamos.
La 2 dice, el Imperio Bizantino culturalmente hablando se definió como los bibliotecarios en la Edad Media, los creadores de las iglesias ortodoxas, la toma de Constantinopla, la más grande biblioteca de la antigüedad, los continuadores de la arquitectura griega. ¿Cuál creen que es la respuesta? No tengan miedo, escriban nomás, no hay problema. Si se equivocan, justamente estamos aquí para aprender. Bueno, aquí la respuesta es la D, las más grandes bibliotecas de la antigüedad. ¿Por qué? Aquí hay que entender de que los monasterios y las abadías fundados en estos siglos del Imperio Bizantino se localizaban en diferentes lugares de Europa, en donde especialmente pues se realizaban actividades relacionadas a la preservación, manteniendo diferentes manifestaciones de cultura medieval. Es así pues que se crearon las escuelas episcopales y que más tarde pues dieron origen a las escuelas laicas y a las universidades, en donde se originaron justamente las bibliotecas de manuscritos y se copiaron libros de las culturas clásicas y se tradujeron a obras griegas de árabe y latín, ¿no? La historia dice de que en estas abadías y monasterios eran focos de enseñanza y de educación, y se consideraban pues como los verdaderos crisoles donde se fraguaban las ideas y que asimismo se guardaban los manuscritos especiales, los cuales eran convertidos más adelante como las grandes escrituras y que van a ser las primeras dentro de las bibliotecas medievales. De igual manera, pues también habían talleres donde se trabajaban los monjes y los copistas, ¿no? También hay que recalcar que aquí un dato es la aparición de la imprenta por Johannes Gutenberg en el año 1400 a 1468, el cual nos dice de que los libros que estaban reservados en esta biblioteca eran muy pocos, aunque también ya se habían creado las universidades y a pesar de que los alumnos seguían a los profesores y creaban diferentes manuscritos, entonces es que este gran creador de la imprenta empieza a producir libros para los profesores y así puedan ellos enseñar, ¿no? Dentro de las abadías. Asimismo, pues también esto aumentó la solicitud de libros por diferentes universidades y que también pues es que le favoreció la imprenta para solución constante de esta demanda, ¿no? Claro, porque antes se hacían los libros de una manera manual, pero ya cuando se crea la imprenta ya un poco más rápido y aparte de que también los libros ya se hacían un poco más rápido, a diferencia de lo manual que se demoraban semanas. Entonces aquí lo más grande fue las bibliotecas de la antigüedad, Nadia. Sigamos. Pregunta número 3. Nos dice, sobre el Imperio Bizantino, señale lo correcto. Su capital fue Constantinopla, su gobierno de mayor esplendor fue Justiniano, su mayor ejemplo arquitectónico es Santa Sofía y está considerado como los bibliotecarios de género humano. ¿Cuál aquí es la respuesta? ¿Están ahí? Ya. Bueno, acá la respuesta es la E, igual todas las anteriores. ¿Por qué? Porque básicamente cuando Teodosio partió en dos el Imperio Romano, a los años finales del siglo IV, en Oriente y Occidente, estas han pasado a tener, o han tenido, mejor dicho, historias separadas. Y bueno, este último, que fue el Occidente, ya estaba sufriendo efectos de una crisis económica que iría en aumento y no lograría poner pues invasiones
o tope o fin a los pueblos bárbaros. En cuanto a Bizancio, en el Imperio de Roma del Oriente, él contaba con más posibilidades de subsistir, pero su mayor músculo económico le permitió mantenerse de los atacantes y que básicamente pues compraba a las personas para que se evitara de las guerras. El peligro, sin embargo, no venía tanto del exterior como en el interior, puesto que lo traicionaban y pues las divisiones internas acabarían debilitando el Imperio Romano del Oriente, ¿no? Según se dice la tradición, el mítico Bizante fundó una ciudad situada en el Bósforo, en el estrecho que separa Europa y la península de Anatolia. De ahí que su capital fue Constantinopla, su gobierno de mayor esplendor fue Justiniano, y su mayor ejemplo arquitectónico es Santa Sofía, como ya lo comenté, Justiniano creó esta arquitectura, ¿no? Santa Sofía. Ahora, el emperador Justiniano se apoderó de Italia, de los ostrogodos, y arrebató el norte de África a los vándalos. En un esfuerzo pues bélico por parte de consideró o obligó, o mejor dicho, a elevar las presiones fiscales y desmesuradas a estos pueblos, los cuales fueron sometidos, y pues a la vez desatendía peligrosamente las fronteras orientales con los persas. De ahí pues que a su muerte dejó un imperio exhausto, pero en su descargo hay que decir que su reinado no se limitó a las continuas campañas militares. Realizó una importante recopilación legislativa y también Constantinopla vio alzar su edificio más simbólico, la cual fue pues la Basílica de Santa Sofía. Entonces, acá la alternativa es la de todas las anteriores. Pregunta número 4. Dice, la llamada querella de las imágenes empezó en el año 725 con el emperador y el papa. ¿Cuál es aquí la alternativa? Ya. Que la respuesta es la León III. A ver. Ajá. Sí, tienes razón. Perfecto. Muy bien. Sí, es León III y Gregorio II. Sí, con la llegada del poder de Bizancio, León III es que, bueno, también conocido como el Isáurico, en el año 717, se abrió un periodo en el cual se consideró pues la dinastía macedónica y que ocupó el trono imperial. En estos 150 años, el imperio ofrece un gran progreso de la propiedad y tiene tres asuntos muy importantes. Por un lado, la guerra con los enemigos exteriores. Por el otro lado, muchos pueblos se disputaban las zonas del Imperio Romano del Oriente. Y por otro, y por último, tuvo importancia la ampliación del ámbito político y cultural hacia las zonas búlgaras y eslavas, que más tarde pues se convertirían a la actual rusa, ¿no? Finalmente, esto llevó pues a que se llevó a cabo las querellas de las imágenes, es decir, es aquellas disputas entre los iconoclásticas que eran defensores de su eliminación y también los llamados iconodulos que defendían e incluso veneraban a imágenes fuera de la religión de este lugar, ¿no? El conflicto se desarrolló en torno a las imágenes y al culto, y que esta tuvo pues tres grandes etapas. El principio de de esta historia comienza realmente en el año 726, cuando hubo un primer hecho simbólico en donde se reiteraban o se veneraban las imágenes de Cristo, pero con puertas de un palacio imperial, en la cual pues
y que sustituían, ¿no?, la cruz por un palacio, lo cual es algo ilógico, puesto que Jesús jamás fue en un palacio crucificado y tampoco pues fundó un palacio. Entonces, ese fue pues uno de los cuales por el que se discutía por los iconodulos, y que especialmente pues el padre Gregorio II estaba en contra de esto, ¿no? Entonces, elaboraron argumentaciones teológicas que giraron en torno a que las representaciones pues tenían un contacto espiritual, pero al final de cuentas los papas se negaron con una rotunda negación, valga la redundancia, de que los iconoclastas pues provoquen el enfrentamiento entre los emperadores y la religión, y de ahí pues que se decidió pues segregar las diócesis vaticanas en Italia, ¿no? Entonces aquí la respuesta es León III y Gregorio II. Muy bien. Sigamos. Las llamadas querellas, las querellas de las imágenes culminó entre muchos avatares en el año 843 con el emperador y el papa. Acá no van a confundirse, no es igual que el anterior. Acá es 843, no es 726. ¿Qué respuesta creen que puede ser? A ver. Sí. Miguel III y Gregorio IV. Hay que tener en cuenta de que Miguel III pues llegó al trono luego de organizar y llevar a cabo una revolución que terminó con la vida de León V. Y bueno, y durante su gobierno fue testigo y partícipe de diferentes situaciones adversas, y la cual pues entre ellas está el levantamiento revolucionario, la cual fue organizado por Tomás el Eslavo, y quien alzó contra el emperador, y con el apoyo de diversos gubernamentales regionales, es que se dirigió a Constantinopla para enfrentar las tropas imperiales. Sin embargo, pues no pudo tener victoria, ¿no? De ahí que Miguel III tuvo que enfrentar a los árabes, quienes habían apoyado a la revolución de Tomás, con el objetivo pues de beneficiarse de las divergencias internas del imperio y la debilidad naval bizantina en el mar Egeo. De esta manera pues los árabes pudieron conquistar las islas de Creta y Sicilia, y lo que evidencia la incapacidad del imperio bizantino por proteger territorios estratégicos trascendentales al funcionamiento y el bienestar, ¿no? El elemento que aún más se llama la atención durante su gobierno de Miguel III es pues la posición adoptada con relativo a la cuestión de las imágenes, ¿no? Con él no hubo muchos iconoclastas, y bueno, pues él, y sí tuvo, ¿cómo se llama?, un poco más de apoyo por parte de Gregorio III, lo que no tuvo, no, mejor dicho, Gregorio IV, lo que no tuvo Gregorio II, ¿no? Que no tuvo pues parte de apoyo por parte de León, ¿no? León III. Ya. Muy bien. Ahora, pregunta número 6, nos dice, la ciudad de Constantinopla se ubica entre el estrecho, bueno, en el estrecho de entre el mar y el otro mar. ¿Cuál es la respuesta aquí? El Esponta de Marmara, Medite. Esponto. A ver. Aquí la respuesta es Bósforo, de Marmara y el Negro. Constantinopla, este nombre histórico en la actual ciudad de Estambul, está situada pues a ambos lados del estrecho de Bósforo, en Turquía,
la cual fue capital de distintos imperios a lo largo de su milenaria historia, y el Imperio Romano, del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, y del Imperio Latino y finalmente Imperio Otomano. Asimismo, esta se encuentra también en el Mar Negro, el cual es pues considerado uno de los mares de comercio entre los imperios de Roma del Oriente y el Imperio Otomano. 7. El estrecho de Bósforo comunica el mar, ya lo acabo de decir, y bueno, el estrecho de Bósforo es el ojo de la aguja a través del cual pues se pasan las navegaciones asiáticas, atravesando el istmo del norte de Turquía, y el cual pues, como ya lo dije, une el estrecho del Mar Negro con el Mar de Marmara, ¿no? El Mar de Marmara pues hay, es un estrecho en lo cual une el mar Egeo y va hacia el mar del Mediterráneo, ¿no? El estrecho de Dardanelos comunica, bueno, como ya les expliqué, este estrecho de Dardanelos comunica el mar Egeo con el mar interior de Marmaras y su archipiélago. Acá la respuesta es la C. Y mide 61 kilómetros, en la cual pues es un estrecho que separa la península de Turquía europea con la de Turquía asiática, el Bósforo, y también pues se suma la estrategia de que se trataba también de una ruta naval mediterránea entre el Mar Negro y viceversa, ¿no? Ahora aquí. El templo de la divina sabiduría fue construida durante el gobierno de... Como ya le expliqué, aquí pues básicamente León III no, Basilio tampoco, que la respuesta es la A, Justiniano. ¿Por qué? Si bien es cierto, Justiniano no solo destacó por sus éxitos militares bajo su reinado, sino que también en Bizancio, pues en la época de Justiniano, vivió un esplendor cultural, y a pesar de la clausura de la Academia de Atenas, entre otras muchas figuras poéticas de Roma de Occidente, dentro de su capital pues se quebró el partido político del circo, y entre ellas pues está la creación de diferentes arquitecturas, ¿no? Es por eso, pues, que entre esas arquitecturas está ya el templo de la divina sabiduría, los cuales, pues, es una celebración a las artes, a la iglesia de Santa Sofía, y que también, pues, era como una recopilación de diferentes medios para transmitir la religiosidad de este, pues, ¿no? De estos de este gobernado de Justiniano, ¿no? También hay que recalcar que entre los años 528 y 533, el emperador codificó el derecho romano a través del Corpus Juris Civilis, permitiendo, pues, ¿no? Así transmitir la posteridad en lo más importante, los legados del mundo antiguo, ¿no? Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Aquí, en el 700, pregunta número 10, dice, en el 728 después de Cristo, el emperador bizantino suprimió, ¿qué suprimió y quién fue? Creo que esto, así, ya lo expliqué justo ahorita. Ahí sí han estado atentos. ¿Quién crees que fue? ¿Quién, quién fue? Bueno, acá, en el año 700 después de Cristo,
Está pues León III, el Isauro, el cual pues suprimió el culto de las imágenes, como ya lo expliqué. Y León III, también conocido como el Ciro, fue emperador bizantino y hasta desde los 713 hasta 717 hasta su muerte, pues este emperador acabó con un imperio de inestabilidad, defendiendo con éxito el imperio ante los árabes y adoptó la inostoclasia por política religiosa. Se enfocó en la rehabilitación del poder imperial y asimismo este derrotó a los ávaros y detuvo el avance de los árabes. También hay que destacar que hizo reformas de sistema legal mediante su ecóloga, que es una recopilación legislativa de diferentes tratados y leyes por parte de él, y que en el 730 se proclamó oficialmente como un iconoclasta, ¿no? Y que prohibió el culto de las imágenes, dando el inicio de las querellas de las iconoclastas. Asimismo, no sé, hay que tener en cuenta de que eh, es conocido pues como el Grande, ¿no? Ciro, el emperador bizantino, muy conocido, ¿no? El Isauro. Ahora, eh, pregunta número 3. Pregunta número 11, mejor dicho. No se relacionan con el imperio bizantino. La A, construcción del hipódromo, conquista del reino ostrogodo, cristianización de Europa oriental, conspiración de Nica, las batallas de Poitiers. ¿Cuál creen que no es la alternativa correcta? Ujú. Construcción del hipódromo, sí. Conquista del reino ostrogodo también. Bueno, acá la que podría ser duda podría ser la conspiración de Nica, ¿no? Esta conspiración de Nica o disturbio de Nica o como quieran verlo, también puede ser la revuelta de Nica. Se le llama pues a la rebelión popular de la ciudad de Constantinopla, cual tomó su nombre del grito lanzado por los rebeldes, la cual Nica significa en griego victoria, y que los acontecimientos pues tuvieron un lugar alrededor de la residencia del emperador de Justiniano I. Estos disturbios de Nica estallaron como fruto de una creciente tensión social en el imperio bizantino, en la cual una intrascendente discusión entre las facciones rivales verdes y azules, pues dieron sobre carreras de carros, de ahí que viene la construcción de hipódromos, y que se transformó a un estallido popular sin precedente que hizo pues temblar el trono de Justiniano II. De mejor dicho, Justiniano I, disculpe. Aquí la que no tiene relación es la batalla de Poitiers, ¿no? Eh, Aquí la batalla de Poitiers fue en el año 10 de octubre, en la cual fuerzas pues comandadas por el franco Carlos Martel y su ejército musulmán a la orden de Balí, el gobernador, cercaron la ciudad de Tours, en la cual, en la actual Francia, y dieron batalla, pues, los francos cristianos, los cuales derrotaron el ejército musulmán, y también esta batalla frenó la expansión musulmana hacia el norte desde la península ibérica, y es considerado por muchos historiadores como un acontecimiento de gran importancia histórica, puesto que se pudo impedir, ¿no? La invasión europea por parte de los musulmanes, preservando claramente el cristianismo como la fe pues dominante durante un periodo en el cual el Islam estaba sometido por parte de los territorios del Imperio Romano de Oriente. Acá también hay que recalcar que había ya acabado por conquistar el Imperio Persa y la expansión comenzó en los 673 tras la muerte de Mahoma, ¿no? Entonces aquí el que no tiene relación es la batalla de Poitiers. Lo demás sí. Pregunta número 12. Fue el emperador bizantino que mandó redactar
monumental obras codificadas que abarcan todo el derecho romano. Justo lo acabo de explicar. A ver si han estado atentos. ¿Quién es ese emperador que mandó a redactar? Bueno, aquí en la época de Justiniano no solo se destaca por los éxitos militares también, lo que ya les expliqué, él mandó a ver, ajá, claro, ¿ves? Ella sí, bien, perfecto. Muy bien, sí, la respuesta es la C, el Corpus Juris Civilis. Como ya les expliqué, entre los años 528 a 533, Justiniano pues hizo o formó una comisión, la cual fue pues codificar, su función era codificar el derecho romano en el Corpus Juris Civilis, permitiendo así pues la transmisión a la posterioridad de uno de los más importantes legados del mundo antiguo, y puesto que también es una de las grandes referentes del derecho que actualmente por diferentes países. Ahora, otra recopilación legislativa fue el Digesto, dirigido por Triboniano, y que pues también fue una de gran importancia en el esplendor de la época de Justiniano, ¿no? Ahora, este derecho romano fue codificado a través del Corpus Juris Civilis con la finalidad de poner orden al imperio, y también leyes en las cuales pues daban frutos, mejor dicho, daban forma a un gobierno modelo que Justiniano pues quería implantar dentro de su imperio, ¿no? Interesante. Bueno, aquí la respuesta, como dije, es la C, ¿no? Justiniano y el Corpus Juris Civilis. Sigamos. 13. Nos dice, el imperio de la divina sabiduría fue construido por Antemio de Tralles e Isodoro de Mileto durante el gobierno de... ¿Quién fue? A ver, lancen sus preguntitas. Ajá. Sí, está bien. Sí, 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 sí. Casi la mayoría es Justiniano. Aquí, eh, habiendo considerado pues el imperio ocupado en la gran ciudad de la colonia de la primacía de Bizancio, estaba pues grandes arquitectos, entre ellos estaba Antemio de Tralles y Jonio Isodoro de Mileto, entendido como ellos los que realizaban una estética y cinética a las arquitecturas, y pues que era una corriente de la realización monumental. A ver, jóvenes, un momento, se ha cerrado el Zoom, pero aún así se sigue grabando. A ver, un momento, un momento, un momento. Ya, ya, y como les estaba explicando, ellos pues, Antemio Tralles y Juan Isodoro pues, estaban basados en hacer una arquitectura, ¿no? Y bueno, ya, muy bien, Justiniano. Acá, la pregunta número 14 nos dice, el origen del Imperio Bizantino lo encontramos en la caída de la República Romana, formación de los triunviratos, división del Imperio Romano, elección de Justiniano y querella de los iconoclastas. ¿Cuál creen que es aquí la pregunta? O mejor dicho, la respuesta.
Y es algo que lo estoy explicando y lo he estado reiterando, ¿no? Ajá, claro. Es la C, la división del Imperio Romano. Claro, hay que recalcar aquí que el origen del Imperio Romano, ante los avances de los pueblos germánicos sobre Italia, el emperador pues Constantino decidió trasladar la capital del Imperio Romano e eligió un nuevo emplazamiento en la ciudad pues de Bizancio, en el margen pues del Asiático de Bósforo, y pues ahí construyó una nueva ciudad. Luego de la muerte del emperador pues recibió el nombre de Constantinopla y se transformó en el centro del imperio. ¿Quién dividió? Quien dividió es Teodosio. Teodosio dividió el imperio romano en dos partes, pues para facilitar el gobierno, ¿no? En Constantinopla pues pasó a ser la capital del imperio romano de Oriente en el año 395 y en el 479 o 76, mejor dicho, después de Cristo, es con la caída de Roma en el poder de los germanos, el Imperio Romano Occidente se desintegró. Sí. Ya, sigamos con las preguntas. Ya, durante el gobierno que se produjo la máxima expansión del Imperio Bizantino, wow, acá está fácil, chicos. Es Justiniano, es la mayor expansión. Claro, Justiniano, bien. Justiniano fue el que mayor expansión hizo en el Imperio Bizantino. ¿Cuál fue el, el primer emperador del Imperio Bizantino? Y lo he explicado al comienzo de la clase. Bueno, acá está al comienzo de la clase. ¿Quién fue el primer emperador? Ajá, Arcadio, bien, muy bien. Claro, el emperador bizantino es un término considerado entre el primero, fue Arcadio, ¿no? En la cual, pues, aquí Bizancio y Constantino II se trasladaron, pues, a la capital imperial de Constantinopla. No obstante, hubo otros reinos en los cuales señalaban como un momento inicial del imperio bizantino. Entonces estaba Valente, el cual era considerado era, era uno de los grandes guerreros por la batalla de Adrianópolis, y es uno de los puntos históricos distintivos frecuentes pues en la edad al comienzo de la media. Arcadio fue el primer emperador del imperio, formalmente dividido de manera definitiva, y Zenón, eh, porque Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, él fue dispuesto como su reinado, ¿no? Heraclio, que reemplazó el tradicional título romano de Augusto por el de Baselius y dejó de usar el latín, en la cual este, pues, al dejar el latín, impuso el griego como una lengua oficial. Y el agrupamiento dinástico que aparece en este artículo sigue las opiniones más generalizadas de los historiadores, ¿no? Ya. Fue la base del sistema legal bizantino. ¿Cuál fue la base del sistema legal bizantino? Lo he explicado también al comienzo de la clase y lo he reiterado en una pregunta más. ¿Cuál creen que es la base del sistema bizantino? Disculpe. Bueno, hasta acá por descarte, las novelas no pueden ser. Los edictos tampoco. A ver, ¿quién me ha mandado? Quiero ver. Ley, perfecto. Muy bien, felicitaciones. Es el Corpus Juris Civilis. Como ya lo dije, fue creado por Justiniano, ¿no? El cual regulaba el derecho romano. Entonces fue un imperio, fue la base del sistema del imperio, de la legislación del imperio bizantino. Y por último, la pregunta número 18.
El emperador que acusó de idolatrar a quienes rendían culto a las imágenes o íconos religiosos, ¿quién fue? Lo he explicado. ¿Quién fue? Sí, efectivamente, León III. Acá, quienes rendían culto a acusado fue León III. A León le sucedió Miguel II, quien en una carta por parte del emperador carolingio Ludovico, pues lamentó la apariencia de la veneración de imágenes en la iglesia y prácticas semejantes como los íconos, y que fueran padrinos de bautizos de sus niños, ¿no? Asimismo, pues, ¿quiénes eran quienes rendían idolatraban estas imágenes? Se les llamaba a los iconoclastias o iconoclastias, la cual en griego significa ruptura de imágenes, y es pues la deliberada destrucción dentro de una cultura de iconos religiosos de la propia cultura y otros símbolos, pues monumentos, los cuales por motivos religiosos y políticos causados pues en estos momentos, las obras, es que se destruían las imágenes que no tenían relación con la religión que querían imponer, ¿no? Eh, en términos, las iconoclasias es un componente frecuente pues de los principales cambios políticos o religiosos que han ocurrido en el interior de una sociedad, y pues en término por lo general no abarca una destrucción específica de imágenes de gobernantes o de estatuas después de la muerte pues y de derrocamiento del Akenatón en el antiguo Egipto, ¿no? Quien también pues fue destruido su imagen porque se creía que era una iconoclastia, ¿no? Bueno, aquí nos vamos a quedar, jóvenes. Acá están las claves de respuestas. Y les voy a pasar ahora el, su link de asistencia al chat. Y, y con eso vamos terminando la clase. Ya, sí, ya está, jóvenes. Ahí está el link para que marquen su asistencia. Tienen 5 minutos. Después de 5 minutos se cierra. Ya saben cómo llenarlo. Y bueno, eso es todo por parte de mí. Y gracias, jóvenes.